Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga, qué gustazo saludarlos una vez más. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Una vez más, nuestro queridísimo pastor Marvin Juárez, director del Seminario Teológico Amigos Berea actualmente, y comparte un espacio más con nosotros. Bienvenido. Gracias, compañero Coronado, por invitarme a este programa. Esperamos ser de bendición para la audiencia. Te cuento que estamos trabajando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. Y yo creo que esto es válido porque estamos en una época donde hay tanta falsedad doctrinal, donde mucha gente se ha aislado del conocimiento bíblico, ya sea por sensacionalismo, a través de redes sociales, por predicadores que en pandemia, por ejemplo, en algún momento algunos dijeron voy a ver a quién sigo, a quién escucho, y algunos se quedaron ahí. Y entonces es válido esta serie porque nos vamos formando. Y hoy vamos a hablar acerca de la inerrancia de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros llamamos Biblia. Hablando acerca de la Biblia, te quiero comentar que hay muchas ideas con relación a ella. Algunos dicen que al leerla mucho se vuelve loco. No, realmente esa fue una idea medieval, ¿verdad? Por eso es de que la Biblia en la época medieval del siglo IV al siglo XV se manejó esa idea, que la Biblia solamente era destinada para un grupo élite de la iglesia y que la demás gente no podía leerla, pero realmente fue un error. Por eso se le llamó la época del oscurantismo, porque no había acceso a la escritura. Correcto. Ahora tenemos la Biblia a la mano a través de la reforma que en su momento, bueno, se dio. Dios permitió a un hombre llamado Martín Lutero, que bien lo conocemos, y creo que esa reforma nos cayó muy bien, Pastor Marvin Juárez, porque vino a resaltar la escritura, aunque muchas cosas costó con el tiempo ir diluyendo, pero que finalmente se vuelve otra vez la Biblia como punto de partida en la fe. Definitivamente, y ya que mencionaste a Martín Lutero, que realmente un 31 de octubre de 1517 clava las 95 tesis, dice la historia que cuando Martín Lutero viajó a una ciudad, que ahorita no recuerdo el nombre, trabajó en la biblioteca. Ahí se encuentra con un ejemplar de la Biblia. Hasta en ese momento Martín Lutero creía que la Biblia eran unas porciones de Mateo y unas porciones de Corintios, pero cuando él se encuentra con un compendio de 66 libros, él dice que cae casi así como desmayado de sorpresa, porque para él la Biblia eran unas cuantas porciones, pero se da cuenta que es todo un compendio de 66 libros. Y eso es bien importante porque lo que tenemos en este libro son 66 libros, 39 que conforman el canon del Antiguo Testamento y 27 que conforman el canon del Nuevo Testamento. Hablando acerca de la Biblia, Pastor Marvin Juárez, ¿cómo podríamos en su historia hablar que es Biblia? ¿Desde cuándo se empezó a hablar que esto es Biblia, palabra de Dios? Porque entendemos que en el primer siglo, pues sabemos que los apóstoles, ¿verdad? Que tenían la información de primera mano, pues lo anunciaban, alertaban, pero ¿cuándo precisamente en la historia se habla la Biblia como tal? Sí, hablemos, por ejemplo, del siglo I para después de Cristo para acá ya tenemos nosotros utilizando el término Biblia, porque el término Biblia viene del griego biblión, que tiene que ver con libro. Pero nosotros tenemos un compendio de 66 libros. Entonces, recordemos que el canon del Nuevo Testamento fue cerrado ahí por el siglo I, siglo II, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, de esa fecha para acá, nosotros ya hablamos de la Biblia, ¿verdad? Correcto. Que es realmente el libro cristiano, y que más adelante tenemos que aclarar por qué manejamos a veces Biblia católica y Biblia evangélica. Creo que no hemos llegado a ese tema, pero sí es importante porque en el medio está esa diferencia, hacer esa separación, si cabe la expresión, que sería bueno aclararla en su momento. Es decir, que no ha sido fácil el hecho de tener ahora una Biblia en nuestras manos, ya sea digital ahora o en forma física. No ha sido fácil porque su historia nos enseña toda la situación que ha pasado con relación a la Biblia. Por ejemplo, lo que mencionas de Martín Lutero. O sea, para el desconocimiento que este teólogo tenía, o al menos en su conocimiento vasto que tenía en ese momento, saber que había más textos de la Biblia o libros de la Biblia y caer desmayado, es un asunto bastante tremendo.
pero que gracias a Dios y a su misericordia tenemos en nuestras manos y que todos la pueden leer, la Biblia y en diferentes idiomas. No, yo creo que hay que agregar que ahora está también en sistema braille. O sea, no solamente la tenemos en físico, la tenemos en digital, no solamente la tenemos audible, sino para aquellos que no pueden ver, no videntes, pueden leerla con el sistema braille. O sea, tenemos opción para llegar a las escrituras desde todo punto de vista, desde todas las estrategias que tenemos hoy. Y hay una situación, Marvin Juárez, con relación a los jóvenes. ¿Será que puedo llevar o utilizar la Biblia digital en la iglesia? Porque los de la vieja camada te dicen, no, Biblia en física. Pero ¿qué consejo podríamos dar antes de irnos a un corte? Porque los jóvenes están diciendo, es que sí, yo le doy la importancia a la Biblia, pero le dicen al pastor de la iglesia local, pastor, pero es que yo tengo una aplicación, tengo Google, y entonces yo también utilizo el celular, pero no sé qué tan certero sería como un consejo a ese nivel. ¿Cómo hacer con estos jóvenes que están proponiendo esa forma, verdad? Yo creo que es válido. Y yo digo que si el joven va a leer la Biblia en el celular, excelente. Solo que yo le diría que cuando vaya al culto, cuando esté leyendo la Biblia ahí, le quite todas las notificaciones, ¿sí? Que cierre todas las notificaciones de tal manera que se centre en el texto bíblico. Porque recordate que WhatsApp, que Facebook, que Instagram, entonces eso nos va a perder de vista. Entonces, si quito esas notificaciones por ese tiempo, yo creo que es válido leerla ahí en el celular. Bueno, ahí está la respuesta para nuestros jóvenes y para toda la familia en general de Punto de Reflexión. Estamos hablando acerca de la inerrancia de las Sagradas Escrituras y alabamos a Dios porque tenemos la Biblia en nuestro propio idioma, en diferentes estilos, diferentes versiones, y que finalmente Dios permitió la palabra de Dios en un contexto en que todo el pueblo podía leerla. Que hay en mí, con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu
Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Nos acompaña el pastor Marvin Juárez, actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea, tratando el tema la inerrancia de las Sagradas Escrituras como parte de la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. Cuando hablamos que la Biblia es la regla de fe y práctica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya que en la iglesia tradicional se supone que aparte de la Biblia, pues hay otro tipo de autoridad que va rigiendo como una iglesia tradicional, pero actualmente en la iglesia evangélica, vamos a decirlo de esa manera, se habla que la Biblia es la única fuente de regla de fe y práctica. Así es, la sola escritura, que es algo que sale en la Reforma Protestante. ¿Por qué razón? Porque recuerde que la iglesia tradicional, la iglesia del pueblo, la iglesia de Roma, tiene paralelo a la autoridad de la Biblia, tiene el magisterio de la iglesia, tiene la infalibilidad papal y tiene el catecismo. Entonces, Sí, pues. de la Reforma se desprende que la única regla de fe y práctica es la Biblia. O sea, la manera para tener vida devocional, para tener principios de fe, principios de conducta, es solamente la Escritura y no ningún otro documento que pueda existir. Aun cuando haya sido escrito por una persona muy santa, muy sabia, tiene que ser la Biblia la única regla de fe para vivir. Ahora, de ahí se escriben varios libros. Exacto. Entiendo que ahora tenés en tu mano un libro propuesto por un pastor renombrado a nivel internacional, pero que al final tenemos que filtrarlo, me imagino yo, a través de la palabra, porque tenemos escritores de una manera grande, con una gran variedad, algunos en el aspecto pedagógico, otros en aspectos evangelísticos, misioneros, doctrinales, pastorales, pero que finalmente todas deben de emanar de esta fuente. Definitivamente, todos los libros cristianos evangélicos tienen que salir de la Biblia, tienen que comentarla, tienen que explicarla, y aun cuando leemos un libro, tenemos que ir al texto para ver si realmente el escritor del libro, secular o cristiano, vamos a decir así, hizo una buena interpretación. Y dijiste algo bien interesante y que lo quiero contrastar, porque cuando hablamos de inerrancia de las Sagradas Escrituras es que en la Biblia no hay error. Pero sí puede haber error en cuanto a la persona que busca la Biblia en la interpretación, que son dos cosas diferentes. Definitivamente, por eso Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero hay una frase que dice que traza bien o que usa bien la palabra de verdad. Bien. Entonces la palabra usa ahí es ortotomeo, que significa cortar derecho. O sea que no desviarnos de la correcta interpretación de la Biblia, y para eso necesitamos las reglas de la hermenéutica. Y esto es bien interesante porque mencionábamos fuera de cámaras, y vamos a tenerlo ahora para ustedes también, que una cosa es hablar de la inerrancia de las Sagradas Escrituras y algunas cosas que aparentemente contrastan, pero con un estudio a fondo notamos de que hay una solución bíblica. Sí, por ejemplo, hay una explicación. Si nosotros consideramos, por citar un ejemplo, ¿verdad? Marcos del capítulo 1, del versículo 1 al 3. Todas las Biblias, Reina Valera del 60, por ejemplo, dice como está escrito en el profeta Isaías. Sí, ¿ves? Pero cuando uno ve Marcos 1, del 1 al 3, hay un versículo que lo dijo Isaías y otro que lo dijo Malaquías. Pero el texto de Marcos no le da crédito a Malaquías, no que se lo da de una vez a Isaías. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo es posible que si está citando palabras de dos profetas, solo le dé el crédito a uno? El problema aquí nos metemos a un punto, Pastor Coronado, que se conoce como crítica textual. ¿Qué significa eso? De que hay 18 manuscritos que dicen como está escrito en los profetas. Y hay 8 manuscritos que dicen como está escrito en Isaías. Entonces, ¿por qué se toma la de Isaías y no la de la frase de los profetas? Porque los 8 manuscritos son más antiguos e Isaías es el profeta representante de todos los profetas. Entonces, siempre hay una explicación
del por qué le dan el crédito a Isaías y no dicen los profetas. Pero esto no necesariamente se llega a la conclusión de que entonces en la Biblia hay errores. No, no es un error. Aparentemente contrastes. Aparentemente, como por ejemplo Génesis 6:6, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Sí, ves. Números 23:19, y Dios no se arrepiente. Entonces, ese es un hebraísmo. Hebraísmo. Entonces, es un hebraísmo, es otra figura de lenguaje que tendríamos que aprender para poder explicar esos dos textos que al lenguaje humano en español se contradicen. Sí. Hay que conocer a fondo el asunto de gramatical. Hay que ir un poco a la gramática y al idioma original, Correcto. porque ahí tenemos nosotros la salida Correcto. a las aparentes contradicciones. Voy a mencionarte un caso que se presentó en algún momento en la vida cotidiana. Me dice un intelectual, es intelectual analista de las cosas, y me dice, mira, ese libro que tenés en la mano ya caducó, man. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento, me dijo, es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No, realmente es un me error. lo hace así, ¿verdad? Exacto. De esa manera, porque ya lo había escuchado antes, ¿verdad? Y entonces como que utilizan ese argumento. Pero cuando yo lo veo en la vida práctica, me doy cuenta que justifican el hecho de hallarle errores a la Biblia para justificar sus acciones morales. Exacto. Realmente cuando nosotros venimos a la Biblia tenemos que pasarle el examen histórico como se le pasa a cualquier documento. Sí, pues. Y no hay ningún documento clásico o de la antigüedad que supere la historicidad como lo tiene la Biblia. Por ejemplo, la cantidad de manuscritos, la paleografía que le ha hecho exámenes a los códices, a los papiros. Sí, pues. Ningún otro documento de la antigüedad está muy bien documentado históricamente que la Biblia. Pastor Juárez, entiendo también que en el intento de validar, o sea, digamos, en un mundo intelectual que demanda eso, o sea, ya no es como antes, ¿verdad? Que, yo tengo fe, sino que la fe hay que defenderla, y hay versículos donde dice que tenemos que defender la fe cuando se demanda. El asunto es que se han hecho descubrimientos también que en vez de decir que hay errores, lo que hace es mejor acuñar la veracidad de la palabra. Definitivamente. Por ejemplo, hay varias... hablemos un poco de los heteos. La Biblia menciona que era una de las etnias de Canaán, los heteos, los heveos, los jebuseos. Entonces, los historiadores decían que es un error bíblico porque los heteos no había registro de ellos, nunca existieron. Sí, pues. Pero realmente se encontraron tablillas de arcilla donde hablaban del imperio hitita. Wow. Entonces, viene otra vez y la Biblia tenía la razón. Porque la arqueología la confirma. O sea, aparte de los manuscritos que se han encontrado, por ejemplo, los de la cueva de Qumran, entiendo que hay manuscritos los más, no sé si antiguos, digamos, en el análisis, ¿verdad? Son copias del siglo II que hicieron los esenios. O sea, sí tiene una base para dar veracidad a lo que tenemos. Definitivamente. Por ejemplo, lo que tenemos de Isaías en nuestras Biblias fue confirmado por los manuscritos que encontraron en el Qumran. Interesante. Entonces... y aparte de lo que estás planteando, que es la arqueología, no digamos, por ejemplo, la biología, la genética, todas las cosas que han ido descubriendo, y la mayor parte, o al menos un gran porcentaje, Pastor Juárez, dicen con sus avances científicos, porque ya no es un asunto de fe, sino que personas se convirtieron pensando hallarle un error a la Biblia, y lo que encontraron fue que la Biblia dice la verdad. Por ejemplo, esa es la historia de Josh McDowell. Josh McDowell, su idea era levantarse contra el mundo evangélico y demostrar que Jesucristo no resucitó y que la Biblia era una mentira. ¿Y qué se encontró Josh McDowell? Se encontró que era cierto y terminó siendo cristiano. Es un gran escritor ahora que tenemos libros de él. No sé si voy a decirlo bien, Strobel, que es un periodista, que hay una película que también él se metió a estudiar porque quería, ¿verdad?, con argumentos destruir la Biblia. O sea, hacer pensar al mundo intelectual que la Biblia hay errores, que no es de Dios, caducó, y encontró lo contrario. Lo contrario, porque consultó fuentes tremendas. El hombre viajó a todo el mundo prácticamente preguntando, indagando, y al final él tuvo que hacer un análisis de conciencia histórica, porque cuando está la evidencia, no me dejarás mentir, Pastor Juárez, es que el historiador tiene que llegar a una conclusión. O sea, no es un asunto de que, como alguien llega con prejuicio, ¿va?, de tratar de descubrir algo que se supone que es así como se piensa, pero cuando los argumentos de esa investigación dicen otra cosa, el historiador tiene que tomar una decisión. Y en el caso de este novelista o periodista, Lee Strobel. entonces al final él descubre que la Biblia
es veraz. De hecho, aparece en la película Dios no está muerto como la persona explicando sus investigaciones desde el punto de vista periodístico. Así que hay mucho que hablar acerca de este tema. Gracias, Pastor Marvin Juárez, por atender la invitación. Quédese con nosotros, aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión. Estamos hablando del tema, la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me
Dios los bendiga, gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Me acompaña el pastor Marvin Juárez y estamos abordando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo y estamos hablando directamente de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Hablábamos acerca de datos que en el ambiente se da, especialmente en el mundo intelectual. Decíamos al inicio que algunos piensan que al leer la Biblia se van a volver locos. Algunos escritores famosos se convirtieron indagando acerca de la Biblia para encontrar un error y lo que encontraron fue la verdad. Y lo que pasa es que la Biblia nos menciona, Pastor Marvin, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque los grandes intelectuales traten de encontrar un error, entendemos que la palabra de Dios es veraz. No lo tiene porque el término inspirado tiene que ver con que fue soplada. Esa es la idea, soplar. La idea es soplar. Por ejemplo, cuando Dios sopla en la nariz de Adán y Eva y él cobra vida, es la misma idea de Génesis 2 con la de Pedro, donde dice fue inspirado. La palabra de Dios fue soplada, entonces por eso es que Hebreo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto es bien importante para toda la audiencia porque entendemos que hay más o menos como 40 escritores. Más o menos 40 escritores. Y en un lapso de 1500 años. De 1500 años. Esto es interesante con relación a lo que estás abordando o estamos abordando con el tema de la inspiración. Porque entonces sí hay un autor. Sí, definitivamente. Ahora, yo quisiera aclarar un poquito, Pastor Coronado, por qué decimos 1500 años. Es interesante esa parte, porque recordemos nosotros que manejamos la cronología de James Ushel, ¿sí? James Ushel fue un arzobispo irlandés que, de acuerdo a los datos bíblicos, estableció una cronología de 6000 años. Entonces, el nacimiento o la vida de Moisés se sitúa en el 1400 antes de Cristo. Entonces, sí, Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros, y el canon se cierra en el 100 después de Cristo. Tenemos un periodo de 1500 años para que la audiencia de este programa sepa por qué decimos 40 autores en un periodo de 1500 años, ¿verdad? Correcto. Si la creación se cita en el 404 antes de Cristo, ¿verdad? Yo creo que esta parte es importante resaltarla para explicar la cronología. Y más importante todavía es que no hay contradicción. Exacto. O sea, en el tiempo, porque no se puede decir, Marvin, vamos a escribir, dar chance de, Marvin, te voy a echar una llamadita, ¿qué pensás de cierto tema? Por decirte algo, la neurociencia, por ejemplo. ¿Qué pensás? Pongámonos de acuerdo, escribamos. Pero fueron épocas diferentes. Definitivamente. Y también contextos diferentes, entendemos, pero que lo asombroso, y concluimos, por supuesto, que es inspiración de Dios, ese soplar de Dios en la inspiración de esta gente, entendemos que Dios entonces sí intervino para este libro. Definitivamente, un ejemplo clásico es Daniel y Apocalipsis. Para poder entender Apocalipsis tenemos que leer Daniel. Y Daniel para entender Apocalipsis. Ahora, ¿cuándo fue escrito Daniel? 700 años antes de Cristo. ¿Cuándo escribió Juan? En el año 90. O sea, no se conocieron, no se hablaron, no se mandaron cartas. Eso indica que quien guió a Daniel fue el mismo quien guió a Juan. Como en el caso de Levítico, por ejemplo, leer Hebreos. Hebreos con Levítico. Tiene que ser paralelo para entenderlo. Sí, pues por eso una regla de interpretación, ¿te acordás que recibíamos en clase? Es que la misma Biblia se responde a sí misma. Se interpreta sola. ¿Verdad? Porque a veces hay algunas cosas que nos indagan. Yo conozco al pastor Juárez ya hace algunos años y le gusta preguntar, indagar al texto, y a mí me gusta también. Y yo creo que esa es una parte importante de la filosofía, porque está en preguntar, y una pregunta nos lleva a otra pregunta hasta que finalmente uno indaga. Entonces podríamos decir que para poder interpretar, Pastor Marvin, tenemos que leer por lo menos una sola vez la Biblia, al menos para tener una cosmovisión amplia, para que lo que encontramos, un ejemplo en Génesis, lo encontremos más adelante, por ejemplo. Definitivamente, o sea que para poder abordar el texto hay que leerlo. Muchos intelectuales opinan sobre las escrituras, pero realmente dejan un dato a un lado. Dicen, por ejemplo,
En el Antiguo Testamento encontramos a un Dios malo, un Dios Ah, lo tirano, que en me el Nuevo planteaba. Testamento un Dios de amor. El problema es que la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ujú. Entonces, mientras lleguemos a la Biblia sin el Espíritu de Dios, va a chocar. Sí, sí. Va a chocar porque Él fue el que la inspiró. Y por ejemplo, algunos argumentan también con relación a este tema, la inerrancia, es decir, no hay errores, argumentando que hay temas que no se pueden explicar. Por ejemplo, el sufrimiento. O sea, Sí. lo podemos explicar en el sentido de que es una decisión de los primeros seres humanos. Porque, por ejemplo, el Definitivamente. agnóstico, el ateo dice, es que yo no puedo imaginarme a un Dios de amor haciendo que el mundo sufra. O sea, entonces ya el sufrimiento se convierte en un tema de decir, no creo en el Dios de la Biblia porque Dios es un Dios de amor. Entonces hay muchos temas que al analizarlos la gente llega a la conclusión que no puede ser un Dios de amor. Definitivamente. El problema es que se les olvida es qué hace Dios en la cruz. Sí, pues. O sea, ¿qué hace? ¿No se estará identificando con nuestro sufrimiento Él para demostrarnos que aunque Él no debía nada, no pecó, Él está soportando todo lo que nosotros por culpa nuestra, nuestro pecado, Él está llevándolo en la Sí. cruz? Ahora, yo quisiera comentarles también a la audiencia que el pastor Marvin, como su servidor, nos fuimos formando en la educación universitaria, en la educación superior. Y la filosofía es un tema importante que queremos abordar en este momento, en este espacio, para la juventud, porque ellos están ahora yendo a la universidad. Así Ya no es. es como antes, ¿verdad? Que iban unos 2 o hay unos 3, sino que la misma sociedad está exigiendo que las nuevas generaciones vayan a la universidad. Y es propicio aquí, Marvin Juárez, hablar acerca de cómo la filosofía, que algunos fueron a la universidad con una base teológica. Fueron formados en casa, vinieron a la iglesia, adoramos al Dios eterno, al Dios que inspiró la palabra de Dios, pero que finalmente luego pasan por los libros de filosofía, los grandes filósofos de la historia, y dicen, no, la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia no es inspiración de Dios. Sí, realmente el problema de la filosofía es que razona las cosas de una manera que deja a un lado completamente la libertad humana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una pregunta que se hacía un teólogo de la antigüedad, que no recuerdo si era Agustín o era otra persona, pero decía, ¿la fe nos lleva a la razón o la razón nos lleva a la fe? Sí, Ese era un planteamiento Wow. filosófico, Ajá. que realmente una maestra en filosofía se las planteaba a un grupo de licenciatura. ¿La fe nos lleva a la razón o la razón nos lleva a la fe? Wow. Entonces, ese es un dilema que realmente se tiene porque al final el apóstol dice, por fe entendemos tal cosa. Entonces, yo debo creer que hay un Dios que estableció leyes para luego razonar la creación. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, es importante que en filosofía tengamos el punto que hay cosas en la realidad humana que son por fe, que las asumimos y luego desarrollamos el pensamiento razonado. Y hay filósofos que drásticamente dicen, no creo en Dios. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Porque, Hay libros, literatura de ellos, ¿va? porque obviamente a Dios no lo podemos llevar a un laboratorio y Correcto. examinarlo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la ciencia se Ujú. limita a sus 4 interacciones. Dios no cabe allí. Entonces, si yo no puedo verlo, el empirismo, yo no puedo llevarlo a un laboratorio, entonces asumo que Él no existe. El problema es que Dios trasciende al tiempo y el espacio, no lo puedo meter en mi Correcto. cápsula. Entonces es ¿verdad? un asunto que es válido hablarlo porque el razonamiento no es malo. Porque yo entiendo que en la historia, la filosofía y la teología era lo mismo, porque es lo que planteabas, ¿verdad? Que ellos usaban la razón para estudiar lo creado, pues usaban Así es. encontrar la verdad a través de la razón y eso no ha cambiado. El asunto es que se han levantado hombres de ciencia con otra intencionalidad y que al final han propuesto a los jóvenes que ingresan a la universidad de que el libro no es inspiración de Dios. Por ejemplo, hubo una ovejita de mi iglesia que se matricula a la universidad y viene el maestro de filosofía y ataca el libro, la Biblia y la Ujú. fe. Llega llorando y lo cuenta en la iglesia. Pero llorando a mares, ¿va? Es que nadie me había debatido en la Biblia y viene alguien y entonces ella tiene una crisis. Ujú. Y al final pues ella consolida su fe y todo, pero esos son los peligros, Marvin Juárez, y un consejo para aquellos que están a punto de entrar a la universidad o que están en sus primeros años de universidad y que los atacan desde una perspectiva filosófica. Yo, por ejemplo, quiero dar un consejo literario.
Yo les aconsejo a todos los que están en la universidad o los que van a ir a la universidad, hay un libro como de 890 páginas que se llama Nueva evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Wow. Yo se lo recomiendo que todos los jóvenes lo lean, porque lo que hace Josh McDowell es dar evidencia de la fe bíblica. Y Sí, son pues. evidencias, ahí van arqueológicas, ahí van psicológicas, históricas, químicas, paleontológicas, que cuando debaten la fe, usted tiene argumento para demostrar por qué la Biblia, por ejemplo, en la universidad se nos habla de la República de Platón. Ok, un Sí, pues. documento que nadie discute. Pero la República de Platón dista de 10 siglos, desde la vida de Platón, la República está 10 siglos después. Mientras que si vas al Evangelio de Mateo, Sí, ves. estás hablando que Cristo muere en el año 33 después de Cristo, valga la redundancia, y ya Mateo circulaba en el 45, 7, 8 años después. Había gente Sí, viva, pues, sí, pues. mucha gente supo los milagros, los vio. En cambio, Buda, desde la muerte de Buda a sus escritos hay 4 siglos de diferencia. Sí, pues. Y le damos más énfasis a ese tipo de cosas que a la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, como decimos en Buen Chapín, nos pone el dedo en la llaga. Y yo creo que este punto es importante hablando acerca de cómo se recopiló. Vamos a introducirnos en esto porque se habla de cánones, Así es. ¿verdad? El canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento. Y esto es importante porque en los primeros siglos, si algo preocupó a la iglesia, es las falsedades que se estaban levantando y que necesitaban un documento. O sea, ¿dónde basar la fe? O sea, ¿dónde plasmar todas esas enseñanzas de Cristo, especialmente en el Nuevo Testamento? Pero hablando de canon, que es un término tal vez nuevo para algunos, sería válido explicarlo, ¿verdad? Sí, la palabra canon así aparece en el griego, solo que con K. Nosotros en el español la ponemos con C. La palabra canon es una vara o una caña de medir. Entonces la idea es de que el canon del Antiguo Testamento es la medida que Dios reveló para ese tiempo, para ese grupo, y el canon del Nuevo es otra medida que se estableció para saber qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado. Vamos a ver si comprendí. Cuando, por ejemplo, se plasmaron, por ejemplo, los escritos, no pasó mucho tiempo. No. Con los hechos que se estaban dando en ese momento de la vida de Cristo. Por ejemplo, hablemos del Nuevo Testamento. El libro que fue más tarde en escribirse fue Apocalipsis, que fue en el 90. En el 90. Todos los demás libros fueron escritos antes. Y por ejemplo, hablando de Mateo, hablemos de Mateo. Ajá. Hay un papiro que se llama papiro Tide. El papiro Tide, al hacerle los estudios paleográficos, dicen los historiadores como César Vidal, que la escritura era la escritura herodiana. Y la tinta que se utilizó fue la que se utilizaba, valga la redundancia, en el 35 y el 45 después de Cristo. Wow. O sea, Sí, pues. la paleografía dice que ese fragmento de Mateo ya circulaba en el 45 después de Cristo. Bueno, ahí está la evidencia que demanda un veredicto. Así es. Y nosotros dijéramos en el programa, Pastor Marvin, el punto de reflexión sería, hay mucha evidencia. Sí. Hay mucha evidencia donde podemos enmarcar el tema que estamos hablando, que la Biblia no tiene error. El hombre ha intentado, pero realmente es inspiración de Dios, ese soplar de Dios, aquellos hombres en diferentes épocas y que finalmente nosotros, gloria a Dios, la tenemos a disposición. Quédese con nosotros porque vamos a seguir hablando, porque hay un puntito caliente ahí que queremos dar a conocer, pero válido para discutir. Quédese con nosotros en el programa Punto de Reflexión. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.
Bendiciones para todos aquellos que están pendientes del programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Marvin Juárez tratando el tema la inerrancia de las Sagradas Escrituras como parte de la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. En estos últimos años se han levantado otros movimientos, como por ejemplo el Código Da Vinci. Pastor Juárez, ¿cómo miras el asunto? Porque algunos al final entendemos que es puro dinero. O sea, lo polémico causa dinero. Quieren ir utilizando ciertas cosas polémicas como para llenar bolsillos, vamos a decir así, pero que dejan en el ambiente algunos en el aire. Definitivamente el Código Da Vinci es una novela del señor Dan Brown donde él cita evangelios gnósticos, o sea que evangelios escritos en el siglo IV, evangelios gnósticos, evangelios pseudoepigráficos, que sería bueno, Pastor Coronado, hacer una diferencia entre apócrifos y pseudoepigráficos, ¿verdad? Sería bueno abordar esa parte que mencionabas en el primer segmento, esta terminología, pero también por qué aparecen esos 66 libros. Sí, es interesante. ¿Por qué razón? Porque a veces en el ambiente manejamos en la Biblia católica y la Biblia evangélica. Decimos, realmente la Biblia es una. Y durante 15 siglos, y eso usted lo puede corroborar históricamente, durante 15 siglos el canon bíblico fueron 66 libros. En 1545, oiga bien, 1545, un concilio que ahorita no puedo confirmar si fue el concilio de Trento, que agregó 8 libros más al canon de 66. Entonces, a partir de 1545 a la fecha, tenemos 8 libros más en las versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, ¿verdad? Y esos libros para el pueblo evangélico son conocidos como apócrifos y para el pueblo católico romano son conocidos como deuterocanónicos, pero que durante 15 siglos el canon bíblico es de 66. Por eso es que nosotros como evangélicos en el mundo reconocemos, aceptamos y leemos la Biblia en los 66 libros. Alguien podría preguntar, Pastor Juárez, así directamente a tu persona, de usted que nos está allí sintonizando. Entonces, ¿no hay que leer esos libros? ¿Se puede leer? ¿O en qué forma se deben de analizar los libros apócrifos? Habría que leerlos como fuentes históricas, no con autoridad espiritual. Por ejemplo, yo tengo una versión Dios habla hoy. Si no recuerdo mal, en el libro de Judith, porque hay un libro de Judith, dice, yo lo tengo marcado ahí en esa Biblia, que para reprender demonios hay que quemar las vísceras de los pescados y llenar el cuarto y llenar el ambiente del olor de las vísceras del pescado. Sí, pues. Cuando yo voy a Mateo, yo me doy cuenta que para echar un demonio hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, y Jesús así lo hacía. Entonces, esos libros contradicen el texto canónico. Entonces, hay que leerlos como fuentes históricas de qué pasó en el tiempo de los macabeos, pero no como autoridad de fe y práctica. Yo creo que hay un libro también que ha sido popular en las universidades, no sé si es Enoch. Sí, el libro de Enoch. Y eso te lo cito porque hay un joven que en la universidad se impresionó porque dices que encontramos escritos de Enoch, y entonces como que su fe y su cuestión de razonamiento era colocarlo como un texto aparte de los 66 libros que estamos tratando como otra fuente para su fe. Y el libro de Enoch, compañero Coronado, es un libro pseudoepigráfico. Pseudoepigráfico significa que, por ejemplo, ¿verdad? Yo escribo un libro y yo ocupo tu nombre. Tu nombre representa fama, popularidad, aceptación a nivel social. Entonces yo escribo un libro, pero coloco tu nombre. Entonces así tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de María. ¿Por qué razón? Porque se toman esos nombres famosos que estuvieron cercanos a Jesús, pero que realmente no fueron escritos por ellos. Sí, pues. A ellos se le llama pseudoepigráficos. Interesante esta explicación, porque vamos aprendiendo esta terminología que tiene que ver con la Sagrada Escritura, y también comentar que en el primer siglo, por ejemplo, con la palabra de Dios, ¿verdad? También se escribieron más cartas. O sea, entendemos que Pablo escribió más cartas. Ahora, ¿cómo fue el procedimiento? Porque algunos se estarán preguntando, pero ¿cómo es que hay 66 libros? Y recuerden que hemos citado hombres de Dios. Hemos citado aspectos donde me imagino que los analizaron, porque esa sería como la pregunta pues que tendríamos que lanzarla. ¿Cómo fue la organización de estos 66 libros? Si todos pasaron la prueba así de una vez, algunos tardaron. Eso sería válido poder hablarlo un poquito
llevaría más tiempo, pero Claro. por lo menos en forma general. Por ejemplo, uno de los requisitos era que haya sido escrito por un hombre de Dios en el Nuevo Testamento que haya estado cerca de Cristo. Ese es un requisito. Vital. Tenía que Ujú. estar o ser una persona, por ejemplo, un seguidor de Cristo, ¿verdad? Cercano a las fechas que él vivió. Entonces, Ya. por ejemplo, que haya sido inspirado, por ejemplo, que se mencione el nombre de Dios. Sí, Por pues. eso uno de los libros que costó que entrara al canon fue Esther. Fue Esther. Cantares, porque Esther Ah. no menciona a Dios. Y Ajá. Cantares habla mucho de amor erótico. Ujú. Entonces costaron mucho porque dentro de los requisitos tenía que mencionar a Dios y Esther no lo menciona a Dios. Ujú, correcto. En el Nuevo Testamento uno que llegó tarde al canon fue Santiago, Santiago. porque Santiago habla de que las obras son como aparentemente las que te salvan. Sí, es- Contradice lo que dice Pablo, pero realmente al hacer un estudio detenido, las obras simplemente reflejan la fe Evidencian. genuina, evidencian la fe genuina. O sea, Santiago costó un poco incluirlo. Costó un poco incluirlo, ¿verdad? Entonces, el requisito era que haya sido escrito por un apóstol Ujú. o alguien que estaba cercano a un apóstol que vivió con Jesucristo. En el caso de Marcos. Caso Porque Marcos, Marcos no fue, digamos, testigo ocular. Exactamente, pero Lucas tampoco. en el caso de ellos, ¿cuáles serían las fuentes? Porque Las dice fuentes- Lucas que él indagó. Indagó, Ujú. indagó. Entonces, las fuentes de Lucas son prácticamente las fuentes apostólicas. Sí, Y pues. por ejemplo, si hablamos de Lucas, hay un arqueólogo que se me escapa el nombre ahorita, Ujú. que él dudaba de Lucas como historiador, pero él agarró el Ajá. libro de Hechos y se fue a Israel y encontró todos los lugares que Lucas citó exactamente como lo mencionó Lucas. Por eso es que Lucas es un historiador de primera, Sí. de acuerdo a César Vidal. Y la Biblia nos menciona que él indagó desde las cosas primeras y lo ordenó. O sea, es increíble cómo Lucas se toma el tiempo para escribir la historia. Por eso encontramos el censo, Ujú. que David, por Ajá. ejemplo, José y María viajan a Belén porque hubo un censo y ese censo históricamente se puede comprobar. Sí, pues, o sea, tenemos tanta evidencia de que realmente la Biblia es una ley perfecta. O sea, aunque le hallemos, como decimos, 3 patas al gato, es de más. O sea, la ciencia, los intelectuales, la historia, tantas propuestas, filosofías que hemos estado hablando en forma general de cómo se han levantado para supuestamente encontrar un error y lo que han encontrado es la verdad. Por ejemplo, hablemos de un rapidito de un hecho Ajá. de nuestro tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania, Rusia, Irán, Turquía, que son países que Ajá. están en el plano del protagonismo mundial, esos nombres son mencionados en la Biblia con otros nombres. O sea, la Biblia dice que esos países al final de los tiempos iban a tener protagonismo. Claro, a Irán lo encontramos como Persia, Persia. pero Persia se llamaba hasta 1935. De Ujú. 1935 se cambió a Irán. Entonces, Ezequiel 38 habla de Persia como un país que iba a tener protagonismo en los últimos días. Y es lo que vemos hoy. Sí. O sea, hay nombres precisos, Nombres exactos, hay lugares, geografía. o sea, hay tanta evidencia. Realmente este libro es de Dios, ese soplar. Nadie puede conocer el futuro, solo Dios. Así que quédese con nosotros porque venimos a esta parte final del programa Punto de Reflexión. Muchos, ahora me parece que son muchos los que se levantan contra mí. Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí. Y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí.
Ahora de verdad ya digo basta, declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera, si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche y esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza, al cielo siempre. Con el mundo en tu contra, no te bajes del barco. No, el invierno se acaba, al cielo confía y clama. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, no morirás aquí. Solo clama a mí. ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Podemos confiarla como una fuente para nuestra fe y práctica? Ya que en lo popular, Pastor Marvin Juárez, nuestro invitado de esta semana, se habla de sueños, se habla de muchas visiones, y en donde dice, soñé, me dijeron, es que me comentaron, me explicaron porque se dio una visión. ¿Se puede confiar entonces en la palabra? Definitivamente la palabra sigue siendo la base. Las nuevas revelaciones, los sueños y las visiones se deben someter a las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque las Escrituras son inspiradas y se ha demostrado históricamente y proféticamente. Ahora, los sueños y las visiones caben en el campo de lo subjetivo. Aclaremos acá, ¿Dios será que está limitado a no darme una visión? Él puede darme una visión a vos, a mí, pero recordemos que esa visión no debe ir en contra de la palabra. Si esa visión y ese sueño contradice la Escritura, no es de Dios. Ahora bien, si es de Dios esa visión, ¿la debo de exponer como doctrina? Tampoco, ¿verdad? Ese es un error. La Biblia es el centro de nuestra predicación, no los sueños ni las visiones, aunque sean de Dios. Es decir, que Dios habla en forma personal todavía, Claro, pero en la forma que Él nos habla tampoco debe de contradecir definitivamente lo que Él inspiró, porque entonces habría una contradicción. Por otro lado, Pastor Marvin Juárez, aquellos que desconocen la Escritura se estarán preguntando, bueno, estos pastores o estos cuates, dependiendo cómo ellos nos identifiquen, están hablando de la Biblia, que no tiene errores, pero yo ni siquiera sé de qué habla la Biblia. Bueno, realmente el tema central de la Biblia es Jesucristo. Ajá. Ya en Génesis 3:15 encontramos el protoevangelio, donde dice que el Satanás va a tener un golpe en la cabeza y él va a herir en el calcañar, y se le dice a la mujer que va a poner enemistad de la semilla. Entonces desde ahí se habla de Jesucristo, y el apóstol Juan termina con una visión de Jesucristo. Ese es el tema central, pues. Jesucristo, cómo viene a salvar a la humanidad. Y en otros medios, algunos dicen, por ejemplo, es que la Biblia solo es de utilidad en los púlpitos. Pero creo que tenemos que externar que la Biblia tiene una variedad de temas. El principal ya lo exponías, pero hay otros temas también. Sí, por ejemplo, hablemos de que el sistema sanitario,
¿verdad? Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba en el desierto, llévate una estaca para que cuando vayas a hacer tus necesidades las entierres por la proliferación de bacterias y microbios. O sea, eso se lo inventó Dios para el pueblo sin saber la propagación de virus, de bacterias, de microbios. Ahora nosotros ya tenemos un sistema donde tenemos que mandar a la tierra nuestros desechos, pero eso ya estaba en la Biblia. Ya estaba dado en la Biblia. Entonces vemos que hay cuestiones sanitarias como estas en el Antiguo Testamento y hay otros temitas también, como por ejemplo de la familia, podemos hablar temas de la comunicación, o sea, hay una variedad porque al final el que creó al ser humano es Dios con todas sus facetas. Entonces el matrimonio es calidad en la Biblia. Sí. Así que todo lo que tenga que ver con un matrimonio fuera del parámetro bíblico no es de Dios. Así que punto de reflexión, Marvin Juárez, de una manera para la audiencia, el punto de reflexión. La Biblia no ha pasado de moda, sigue siendo más veraz y más puntual que los periódicos del día de mañana, dice un predicador mexicano. La Biblia sigue siendo actualizada y Dios conoce el futuro, por lo tanto la Biblia es historia del futuro. La Biblia es confiable. Pongamos nuestra fe en la palabra porque nos habla de un Dios amoroso que envió a Jesucristo en la cruz del Calvario, donde desde esa cruenta cruz proveyó salvación para toda la humanidad. Y dice el apóstol Pedro, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor Marvin Juárez, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, tus conocimientos y que Dios te siga usando como Gracias. lo ha hecho hasta este momento. Gloria al Señor. Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad o nos volvemos a encontrar en un punto de reflexión. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.